Gloria a Dios. Bueno, Dios bendiga a todos aquellos que pueden enlazarse junto a nosotros aquí en esta transmisión. Para nosotros nuevamente queremos decir que es un placer, que es un gozo y un privilegio el cual usted pueda estar aquí en nuestra página pública Miguel Sánchez Ávila, compartiendo, verdad, de las grandezas del Señor, de la palabra de Dios y principalmente todas las cosas, verdad, pues obviamente dentro de su contexto y ante un tema más que solicitado, podemos decir, el cual hemos venido dando seguimiento y del cual pues hacemos como una segunda parte, pues obviamente haciendo resumen de otras cositas que ya anteriormente habíamos tocado relacionado a esto del divorcio. Y bueno, esto es muy importante entenderlo dentro de su contexto, o sea, lo del contexto histórico, el principio espiritual. Nosotros lo habíamos especificado anteriormente en un video aquí en Facebook, luego lo subimos a YouTube, a nuestro canal de YouTube, debido a que pues obviamente cuando hacemos estos live que son solamente de audio, no podemos dar retransmisiones por nuestro canal, así que bueno, tendríamos que optar por subir los videos nuevamente aquí a Facebook para poder entonces hacer retransmisiones para que se escucharan una y otra vez. Pero este es un tema que podemos decir no solo controversial, no solo polémico, no solo que lleva diferencias denominacionales, es un tema que es muy discutido, ¿verdad?, a lo largo del tiempo. Y pues la realidad es que es un tema muy, muy necesario. Claro, yo como tal, como evangelista que soy, estos temas pues obviamente yo no los voy y los predico en las iglesias o en las denominaciones, porque digámoslo así, pues cada cual tiene su opinión o su perspectiva. Claro, fuera de que nosotros hablamos la cosa dentro del contexto bíblico, fuera de que todo aquel, ¿verdad?, tenga su regla en su iglesia, etcétera. Bueno, pues eso ya es diferente. Y como tal, pues yo no me puedo meter en un lugar a estar haciendo discusión, sino que llevamos sencillamente la palabra. Pero estos temas, si nosotros los predicamos, pues obviamente internamente acá entre nuestro grupo y nosotros, verdad, enseñamos todo el contexto y vamos a tratar específicamente sobre todo relacionado al tema del divorcio para poder entender qué es lo que el Señor Jesucristo decía, qué es lo que los evangelistas decían, para entender, verdad, todo en lo que en la palabra nos dice y para ir texto por texto de todas aquellas cositas de las cuales tenemos que hacer mención y que yo, pues como yo nací en esto, yo me sé, mi hermano, de arriba abajo y de abajo arriba todo lo que dicen y todo lo que mencionan. Así que son cosas que ya llevamos estudiando y viendo también desde pequeño, cosas con las cuales mi mamá como pastora también tuvo que trabajar, cosas con las cuales, verdad, de muchos evangelistas, muchos pastores, mucha gente que conocimos que tuvieron que trabajar y de verdad pues nosotros tenemos conocimiento sobre el tema. Antes de seguir, mientras damos más oportunidad a los hermanos se conecten aquí en nuestra página en Facebook, le queremos decir, bueno, este video también va a estar en nuestro canal en YouTube y también queremos decirle para contenido exclusivo, repito, para contenido exclusivo estamos haciendo un grupo exclusivo en nuestra página en Facebook. De la parte donde usted puede ver cuando entra en la página hay como una teclita o un icono azul que dice Become a Supporter, o sea, significa que usted se convierta como en un apoyador de la página para que entonces así usted pueda ser parte de un grupo que estamos formando para, aparte de todo lo que ya compartimos en esta página pública para todo el que se conecte, también hacer un grupo para temas específicos en donde no tengamos ningún tipo de interrupción, ni nadie que se cuele dando opiniones, ni perturbando, ni lo que sea, sino nuestro grupo como tal. Así que vuelva a ser un supporter de nuestra página, sea parte del grupo que se está formando. Ya tenemos ya unas cuantas personas que se han ido añadiendo, así que pues ustedes más que bienvenidos. Allí en nuestro historial de Facebook, en las fotos temporales hemos compartido algo. Y también pues obviamente inmediatamente usted entre a la página, usted va a ver en la parte que dice Become a Supporter. Bueno, ¿qué es el divorcio? Yo quiero comenzar rápidamente
con unos textos bíblicos muy usados. Yo voy a empezar con principalmente que está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 2a. Decimos 2a porque es la primera parte de ese versículo en ese capítulo, o sea que el capítulo se divide en A y se divide en B. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 2a, dice así. Yo quiero que usted me atienda por acá. Mire lo que dice. El obispo debe de ser irreprensible, marido de una sola mujer. Bueno, muchos han entendido que como este texto dice marido de una sola mujer, pues es que el que ministra o el que predica no se puede volver a casar. Bueno, porque si es obispo, pues incluye también lo que tiene que ver con todo ministro. Bueno, aquí la cosa es bien clara, es que si te dice marido de una sola mujer hay que tener en cuenta varias cosas. O sea, en tiempos bíblicos, mi hermano, y en el caso de lo que podemos ver en la palabra, a veces el hombre era casado a la vez con más de una. O sea, si te está diciendo marido de una sola mujer, o sea, el obispo debe de ser marido de una sola mujer, esto debe de estar sujeto a interpretación. Sencillamente que si tú tienes tu esposa, es solo tu esposa, pero no incluye nada que tenga que ver con divorcio, porque si usted está divorciado, usted ya no está con la persona de la cual usted se divorció. O sea, marido de una sola mujer. Hay personas que han venido a tener la interpretación de que aunque tú te divorcies de tu pareja y la pareja esté con otra persona y ya tenga hijos y ya tenga su matrimonio, que tú no te puedes casar hasta que esa pareja se muera. Bueno, yo voy a hablar lo que pasa, yo voy a hablar aquí lo que sucede en el contexto bíblico, pero antes yo quería mostrar o hablar de lleno con estos versículos, porque si es marido de una sola mujer, es la persona que sencillamente tiene su esposa, o sea, que está casado a la vez con solo una, que es lo que pues viene a ser lo aplicable en esta época. O sea, tú no puedes estar casado en esta época con más de una mujer a la vez, como en el caso de lo que usted podía ver en los tiempos bíblicos. Eso lo entendemos nosotros. O sea, es como en el caso de Ana, la mamá de Samuel, cuando podemos ver que cuando ella pedía por hijos no los tenía, pues Ana tenía de marido a Elcana, y Elcana también tenía otra esposa de nombre Penina. O sea, era marido de dos mujeres. Entonces, pues era algo que era costumbre en ese tiempo, en tiempos bíblicos. O sea, es entendible para nosotros como creyentes y no hay que ser cerrado para la cosa. Bueno, yo voy a leer ahora esta otra parte en Mateo capítulo 19, versículo 16, donde dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Entonces ahora viene la parte que es conflictiva. Dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pues está bien, lo que Dios junta, el hombre no lo separa, pero lo que se junta, o los que muchos hoy día se juntan como matrimonio, muchas veces Dios no los unió. El matrimonio en tiempos bíblicos era por contrato, y de eso vamos a hablar ahora. O sea, no era por amor. El matrimonio hoy día es por amor. Bueno, mayormente, yo no conozco, son tantos casos aislados, pero lo que podemos decir de forma general es que el amor hoy día, o sea, el matrimonio hoy día es por amor. O sea, tú te casas porque te gustó una persona, tú te casas porque tú hiciste un noviazgo con esa persona, te gustó la persona, Dios te confirmó, quieres estar para el resto de la vida con ella. Pero a veces hay gente que mete las patas y se casan no con la idónea, sino con la demonia. O mujeres que meten la pata y no se casan con el idóneo, sino con un demonio, que Dios no les confirmó, que sencillamente el enemigo de las almas las engañó. Bueno, y entonces, ¿Dios los unió? Pues no, Dios no los unió. Fue su propio capricho, fue su propio engaño, fue su error. Entonces, lo que Dios une no lo separa al hombre, pero es lo que Dios une, no lo que el ser humano hacia sí mismo se une. Pues entonces yo creo que ya esta parte está clara. Voy ahora a Amós. Amós capítulo 3, versículos 3 al 4, donde el profeta hace una aclaración bien importante y específicamente habla de una cantidad de a dos. No dice 3, no dice 4, no dice 5, no dice 6, dice 2. Yo voy a leer en Amós capítulo 3, versículos 3 al 4. Dice así: escuche, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Hasta el mismo profeta lo habla. Yo voy a seguir leyendo. Mire la comparativa. Rugirá el león en la selva sin haber presa. O sea, le está preguntando, mira, esto es parte de la lógica. Vuelve y dice: dará el leoncillo su rugido desde la guarida si no apresare. O sea, no pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. No puede estar dos juntos, dos personas que Dios nos unió.
O sea, que Dios no unió. No pueden estar juntos dos personas. O sea, es un conflicto continuo, es un conflicto constante. Y Dios pues obviamente ha llamado a esto a la paz. Y aquí pues yo creo que en esta parte inicial donde nosotros podemos venir a discernir de estos textos tan usados por muchos, mi hermano, se explican por sí mismos. Yo por eso es que cuando me dicen que el único libro que hay que leer es la Biblia, yo digo, bueno, la Biblia es el libro principal, pero lo que pasa es que la historia prueba la Biblia y la Biblia prueba la historia. Entonces, por leer solamente la Biblia, supuestamente, porque la realidad es que ni la leen por encima, no la han leído ni tan siquiera toda, sencillamente leen una parte, comienzan a hacer inventos de lo que entienden, no entienden su contexto, no preguntan, quieren haber nacido aprendido y entonces vienen con estas perspectivas propias y particulares a usar textos bíblicos y a los que no están de acuerdo con ellos porque saben que están en un error, les llaman apóstata. Esa ha sido la historia de la iglesia evangélica, mi hermano, por siempre. Es una cosa terrible. Ahora, bueno, yo voy a recordar también lo que dice en la palabra de Dios y vamos ahora a entrar más de lleno y vamos a hacer un repaso de lo que nosotros ya habíamos tratado, ¿verdad? Sobre este tema en otro estudio anterior. Esto vendría a ser como el caso de una, digámoslo así, de una segunda parte. Ya le hemos puesto como título. Bueno, pues, o sea, ¿cómo yo puedo interpretar también en la parte espiritual si Dios mismo también es divorciado? Hasta Dios mismo se tuvo que divorciar. ¿Cómo? ¿Dios es divorciado? Bueno, hermano, pues la Biblia dice que sí. O sea, es que en esta parte es lo que yo no puedo entender a la gente. Porque si Dios se tomó una esposa gentil, pues obviamente es que repudió a la otra. Por eso es que nosotros fuimos injertados en este olivo. A lo suyo vino, o sea, los suyos no le reconocieron. O sea, el Señor Jesús vino a su pueblo. El pueblo no lo reconoció. El pueblo no lo conoce hasta hoy día como el Mesías. Falta una restauración final que va a ser expresada en 7 años para el cumplimiento total de la semana 70 de Daniel, donde sucederá una abominación desoladora, donde se levantará un anticristo, donde se levantará un falso profeta. Israel estará al borde de la aniquilación y apenas ahí cuando clamen al Mesías es cuando viene la segunda venida visible de Cristo aquí en la tierra. Entonces, gracias al divorcio de Dios de su pueblo, del pueblo escogido, el linaje de Abraham, nosotros los gentiles entramos. Bueno, yo voy a ir más específico a la Biblia porque es que yo tengo que probar la Biblia con todo lo que yo digo. Yo voy a hablar aquí lo que dice Jeremías. Si yo me voy al capítulo 3 de Jeremías, versículo 8, dice así: y yo vi cuando por causa de todo esto cometió adulterio la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de repudio, y aún así no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también ella fue y se prostituyó. O sea, claro, aplica en la parte espiritual, pero obviamente que hubo un divorcio en la parte espiritual, lo hubo. Pues entonces nosotros que somos la iglesia ahora venimos a ser la novia de Cristo, pero realmente ya aún siendo novia pues es en el lenguaje como tal de nosotros, de nuestra cultura. Porque la realidad es que en los tiempos bíblicos, cuando tú estabas comprometido, cuando una mujer estaba comprometida, que se había pagado la dote, digámoslo así, estaba en el periodo de los esponsales, y el periodo de los esponsales, o sea, el compromiso era considerado también como ya un matrimonio, aunque oficialmente no estaba la persona casada. Pero si la persona ya estaba en el compromiso y se iba con otro, pasaba algo con otro, pues obviamente era también considerado adulterio, aunque no estaba todo ya, digámoslo así, consumado. Nosotros somos la novia de Cristo para nuestro lenguaje, que es el lenguaje de Occidente, pero para el lenguaje oriental, si lo vamos a llevar a como Jesucristo lo habla en Mateo capítulo 25, con el caso de la parábola de las 10 vírgenes, las insensatas y la prudente, nosotros ya somos la esposa de Cristo, solo estamos esperando que el esposo venga y nos busque y nos lleve, que sería en el caso del arrebatamiento de la iglesia. Entonces yo voy a seguir este tema. Bueno, pues hasta Dios se tuvo que divorciar. Entonces hasta Dios es divorciado. Y gracias a Dios porque ahí entramos nosotros injertados en el olivo. Porque Cristo dio la salvación al mundo por medio del pueblo judío. Ahí fue donde Él encarnó. Entonces yo voy a seguir explicando acá. Y yo le quiero decir, ¿verdad?, a los hermanitos. Porque yo no sé, creo que en algunos países, en algunos lugares como que se acostumbran como a que desesperarse. O sea, este tema no es así tan fácil de decir, sí o no.
¿Sí o no? Mire, hermanito querido que nos sintonice, querido hermanito que nos escucha, tenga la amabilidad de prestar atención y de ir llevando el hilo de lo que nosotros hablamos. Claro, es fácil decir sí o no, yo no puedo decir sí o no porque son muchos casos aislados. Yo tengo que explicar la cosa en su contexto histórico, en su principio espiritual y ver. O sea, de que Dios es divorciado, Dios es divorciado. Si no, usted no hubiera entrado. O sea, de que lo que he venido explicando se ha venido hablando, pero yo no puedo dar de cantazo de momento una explicación sí o no. O sea, yo tengo que llevar el hilo de la cosa y usted tiene que atender a lo que nosotros estamos hablando, porque por eso es que vienen a veces, ¿verdad?, las falsas doctrinas, las falsas interpretaciones y sobre todo los juzgar. O sea, hoy día la iglesia no está preparada para tratar con gente que salen, digámoslo así, de inmoralidad sexual, o con gente que salen de un divorcio que fue un desastre, o con gente que necesitan restauración. No están preparados porque lo único que saben es jugar y lo que quieren es tener respuesta sí o no, y sencillamente, mi hermano, o sea, no están preparados, no conocen, no saben. O sea, vamos a hablar por acá, y yo quiero que usted me acompañe. Yo quiero que usted busque en Malaquías capítulo 2 versículo 16. Vamos a partir también desde esta premisa, donde dice el Señor: yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. O sea, de acuerdo a la Biblia, pues el plan de Dios es que el matrimonio sea un compromiso de toda la vida. Así que ya no son dos, sino solamente uno. Entonces, esto ya lo explicamos, pues obviamente ya se dice en Mateo 19:16, que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, pero no todo fue lo que Dios unió. A mí me ha dado, ¿verdad?, algo bien fuerte, digámoslo así, sobre el caso de este concilio de Cruzada de Poder de allá de Chile. Mire, hay un pastor que se la pasa ahí tirándole a todo el mundo que él es el de más sana doctrina y qué sé yo, y le ha sido infiel a la esposa, que la esposa parece que tiene, mi hermano, olvídese, el venado más grande de los cuernos que tiene. Entonces vienen e intimidan a la mujer diciendo que ella no se puede divorciar de él, porque si se divorcia supuestamente está en adulterio. Mire, hermano, yo le quiero decir algo: con las cosas de Dios no se juega, y estas son las cosas en las cuales usan para jugar con Dios y con este jueguito de religión. Pero aquí esto no es jueguito de religión, aquí esto es salvación. Mire, sin embargo, sabiendo que Dios aborrece el divorcio, claro, lo tiene que aborrecer, porque por causa de la infidelidad de Israel, él mismo se tuvo que divorciar. O sea, lo que hay que ver aquí es, bueno, Dios comprende y va a comprender que un divorcio en algunas personas, obviamente no en todas, y esto es lo que queremos poner acá, porque la cuestión aquí es que son casos aislados, no todos los casos son lo mismo y no todos los casos pueden ser de forma justificable. Sin embargo, la realidad es que Dios puede restaurar a una persona. O sea, los mismos evangélicos que dicen que la única o el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pareciera que ahora quieren poner otro, que es el divorcio, como que es el pecado imperdonable o el error imperdonable. Bueno, Cristo lo que dijo fue que lo único imperdonable era la blasfemia del Espíritu Santo. Y ahora yo voy a explicar lo otro que él quiso decir en su contexto, hablando verdad en el caso de su contexto bíblico. O sea, yo voy a seguir hablando y explicando unas cosas. O sea, Dios comprende, mi hermano, que el divorcio en algunos va a ocurrir debido a que un matrimonio involucra a dos seres humanos que son pecadores, o sea, que son imperfectos. En el Antiguo Testamento, Dios estableció algunas leyes a fin de proteger los derechos de los divorciados, especialmente de las mujeres, como usted lo podrá leer en Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Jesús señaló que aquellas leyes fueron dadas a causa de la dureza de los corazones de la gente, mas no porque fuera verdad el caso del deseo de Dios. Ahora, en la época de Jesús existía una escuela de pensamiento, digámoslo así, un poco más conservadora, que se llamaba la escuela de Shammai, quien fue un erudito judío del siglo I. Este judío enseñaba que la única razón válida para el divorcio era precisamente el adulterio o la infidelidad, contraria a la posición de otra escuela, que era la escuela de Hillel, que enseñaba que un varón judío podía divorciarse casi por cualquier cosa de su esposa. Entonces los fariseos, queriendo saber si Jesús apoyaba una u otra postura, le preguntaron si era permitido divorciarse por cualquier motivo y la razón por la que Moisés autorizó el divorcio. En Mateo capítulo 19 versículos 8 al 9 leemos la respuesta de Jesús. Él dijo:
Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, lo primero que el Señor aclara es que esto nunca estuvo en los planes ni en la voluntad de Dios, o sea, el divorcio, pero a causa de la dureza de los corazones o debido a la naturaleza pecaminosa, Moisés reguló el divorcio en ciertas circunstancias, especialmente para la protección de las mujeres. Según Mateo 19, versículo 9, la única razón por la que Jesús tolera el divorcio es por causa de fornicación. Para entender el punto de vista de Jesús, pues entonces nosotros debemos saber que la palabra griega fornicación que usa Jesús es porneia, que significa inmoralidad sexual. De manera que Jesús no apoyaba la escuela de Hiller, que era, digámoslo así, la liberal, ni la de Shammai, que limitaba el divorcio exclusivamente a causa del adulterio. O sea, porneia implica cualquier tipo de inmoralidad sexual como el incesto, orgía, bestialismo, o sea, cualquier desvío, cualquier aberración sexual que rompe con algo bien importante que es el pacto matrimonial de ser una sola carne con el cónyuge. Entonces quiere decir que no el matrimonio, o sea, que el matrimonio es un pacto que usted debe de cumplir, porque al romperlo usted está faltando a su pacto y destruye su matrimonio y destruye su unión ante la persona con la cual, ¿verdad?, usted la tiene. Jesús desaprueba el divorcio, pero censura a la parte culpable de inmoralidad sexual y defiende a la parte inocente. Y es que hay que estar claro que después de Dios bíblicamente, la familia es lo que viene a ser como tal, digámoslo así, ¿verdad? La prioridad. Ahora, Jesús adopta algunas partes muy rígidas con respecto al matrimonio, según podemos ver aquí. Pero, o sea, lo que hay que ver es acá, bueno, ¿y por qué él fue tan rígido en esta parte que él dijo? Porque obviamente Jesús, como todo Dios, pues él iba a comprender siempre que iban a haber casos de relaciones que iban a fracasar. O sea, la Biblia habla, o sea, ya con anterioridad, el caso donde Jesucristo mismo hablaba del tiempo de Moisés, donde la cosa, pues, con muchas ocasiones fracasaba. Pablo y los evangelistas, por ejemplo, traducen su mensaje a un contexto cultural diferente. Entonces, pues la pregunta ahora viene a ser, bueno, pero ¿por qué Jesús adopta esta posición, digámoslo así, bueno, tan rígida? Bueno, bien, vamos a ir poco a poco. O sea, ¿qué puede hacer la iglesia hoy? Según la Biblia, todo judío, si quería, podía divorciarse de su mujer. Era un derecho otorgado por Moisés mediante una ley que decía así. Eso está en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Lo que pasa es que la realidad es que el cristiano no lee mucho la parte que es número, Deuteronomio, el Pentateuco. Él quiere que le digan, o sea, la gente quiere que le digan sí o no, pero tampoco ellos leen. Yo voy a buscar en Deuteronomio capítulo 24, versículo 21. O sea, dice así: si un hombre se casa con una mujer y después descubre en ella algo que no le agrada, le escribirá un acta de divorcio, se le entregará y la despedirá desde su casa. O sea, ya Dios mismo había otorgado esta opción y ya mismo Dios mismo, Jesucristo, la forma visible de Dios, dijo pues obviamente que era por la dureza de los corazones, pero también se presentó un poco rígido. ¿Por qué? Bueno, porque en su época habían unas circunstancias diferentes a las de ahora y las vamos a explicar. O sea, por lo menos en la parte de Moisés, la norma era clara. Bastaba que el hombre redactara un escrito y se lo diera a su mujer. Lo que no estaba claro era qué motivo autorizaba como tal al hombre para divorciarse, porque la ley decía que tenía que haber algo que no le agradara, pero la pregunta siempre de los judíos era, bueno, pero entonces, ¿qué tenía que ser ese algo? Como Moisés no lo había aclarado, los judíos posteriormente durante siglos trataron de entender a qué se refería. Entonces, lamentablemente, no se pusieron de acuerdo y se formaron entonces estas dos escuelas que existían para el tiempo de Jesús, que le he venido como tal, ¿verdad? Explicando. O sea, era la escuela de Hiller,
que interpretaba en sentido amplio este algo que podía ser cualquier cosa. O sea, el judío se podía divorciar antes de la mujer si le quemaba la comida, si hacía algo malo, si era gritona, si tenía mal carácter. O sea, cualquier cosa se podía divorciar. Incluso, ¿verdad? Podemos decir, bueno, en el siglo II el rabino, un rabino de nombre Akiva, decía que si el hombre encontraba a otra mujer más linda y había algo que le desagradaba de la suya, y bueno, podía divorciarse. Es para que usted vea, yo le estoy poniendo el contraste en la parte histórica. La segunda escuela del rabino Shammai era la más estricta. Sostenía que un hombre solo podía divorciarse por una causa gravísima, que era el adulterio de su mujer. Ningún otro motivo lo autorizaba. Entonces, en tiempo de Jesús, el tema no estaba resuelto, de modo que entonces unos seguían a Hillel y otros a Shammai. Esta es la razón por la que los fariseos interrogaron a Jesús sobre el tema del divorcio. Querían saber a cuál de las dos escuelas Jesús apoyaba en el pensamiento, pero Jesús los sorprendió en su respuesta. Jesús no parecía apoyar a ninguna. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos es si las palabras de Jesús constituían una verdadera ley, o sea, una norma obligatoria para todos los hombres, o era solo una invitación, una sugerencia ideal para quienes pudieran y quisieran cumplirla, porque por ejemplo algunas personas biblistas, digámoslo así, impresionados por la dureza de estas palabras, creen que se trataba solo de un consejo, pero no de un precepto obligatorio que todos debían observar. Pero la cuestión es que el Nuevo Testamento da a entender como tal otra cosa, ya que el apóstol Pablo, cuando habla de la prohibición del divorcio, dice claramente que es una orden del Señor. Ahora, vamos a seguir explicando y vamos a seguir dando textos, y si usted quiere, pues haga las anotaciones pertinentes de lo que vamos a explicar, porque esto es muy importante para entender en su contexto. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10 al 11 dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. O sea, viene la pregunta ahora: ¿por qué la Biblia dice esto y por qué Jesús se puso tan firme? Bueno, vamos a explicar ahora el contexto histórico, la cosa clara. Mi hermano, en aquel tiempo el matrimonio se celebraba a edad temprana, 13 años para las niñas y 17 años para los varones. Los rabinos enseñaban que Dios maldecía a todos aquellos que tenían 20 años y que aún no habían formado una familia. La edad de vida era relativamente corta, o sea, considerada muy corta para aquel tiempo. María, o sea, como tal, está aprobado por algunas fuentes históricas que tuvo a Jesucristo a la edad de 15 años. Yo cuando estoy hablando de eso, y esto lo dije también en el video pasado que hablaba sobre el divorcio, había gente que decía, ay no, pero ¿cómo va a ser? Eso es un abuso. No, es que en ese tiempo eso era así. Y no es que se esté casando un hombre mayor con una niña, como siempre han hecho los musulmanes. No, en el caso de los judíos, era que se casaban adolescentes. Se casaban las niñas entre 13 años, esa era la edad tope para el matrimonio, y los niños 17, ya si tenían 20 años los acusaban los judíos de que, o los mismos rabinos, de que era un hombre que estaba en maldición. Entonces no era por amor, era algo arreglado, no es como en nuestro tiempo ahora. O sea, esto hacía que las parejas no se casaran así, bueno, como vengo explicando, porque se amaban mutuamente, sino que sus padres como tal arreglaran el matrimonio. Mi hermano, lea la Biblia, Éxodo capítulo 22, versículos 15 al 16. Lea la Biblia, mi hermano, es que no leen el Pentateuco. O sea, las doncellas judías se consideraban para contraer matrimonio a la edad de 12 años y 6 meses o 13 años. O sea, todavía de 12 años y 6 meses, ya ahí estaba ya la cosa que empezaba a considerarse para casarse. O sea, como vengo explicando, bueno, lo que pasa es que la esperanza de vida corta era uno de los factores que estaban detrás de esa temprana edad en aquella época, ya que la expectativa de vida promedio para la mayoría de las personas en esa época más antigua era entre los 30 y 40 años. Mi hermano, como tal, se ha llegado a la conclusión de que María, la madre de Jesús, como tal, bueno, la mujer que Dios escogió para que naciera ahí la humanidad de Jesús,
vivió entre 64 a 66 años, si no me equivoco. Mi hermano, para nuestra época eso todavía es algo joven. O sea, la edad más temprana con la que una mujer podía concebir y tener un hijo era generalmente entre los 12 y 14 años, otras en el caso de 15. La Biblia no dice exactamente como tal la edad que María tuvo para concebir a Jesús, pero como les vengo diciendo, está en algunas partes y algunos escritos. Uno de ellos se llama el Protoevangelio de Santiago. Se dice que como que expande un poco más la historia y que tuvo precisamente a Jesucristo a la edad de 15 años. Entonces, la cuestión acá es que en la Biblia vemos cómo Abraham manda a su mayordomo a buscar esposa para Isaac. Agar elige la mujer para Ismael. Judá decide con quién se casará su hijo. El militar Caleb dispone quién será el marido de Acsá. Y vemos otro ejemplo, como el caso del rey Saúl, que hace lo mismo con Merab. Hermano, usted lee la Biblia, usted tiene que saber esto. Entonces, en Israel, el casamiento, volvemos y decimos, no era una alianza de amor, sino un acuerdo social. El hombre sencillamente necesitaba tener hijos, la mujer necesitaba quien la mantuviera. Se trataba, mi hermano, de un convenio con beneficios de ambas partes. Esto no significaba que necesariamente no hubiera amor en las parejas, porque con el tiempo, mi hermano, la honestidad ante todo, con el tiempo, aunque de momento no era amor, con el tiempo las parejas llegaban a amarse y llegaban a amarse, mi hermano, de verdad. Entonces yo tengo que decir todo en su contexto y todo como es la realidad, pues yo tampoco puedo estar inventando. O sea, no era un arreglo social ecuánime, porque la mujer, y esto es bien importante decir, cuando digo ecuánime, o sea, no era, significa como que no era un arreglo social que era equitativo. O sea, la mujer se hallaba siempre en inferioridad de condiciones respecto al varón. Ella era considerada una pertenencia, escuche, una propiedad de su marido, y era al mismo nivel que un buey o que un asno. Bueno, siga leyendo la Biblia en Éxodo capítulo 20, versículo 17. Se la dejo ahí. Deuteronomio capítulo 5, versículo 21, para que usted vea lo que era considerado una mujer. No porque Dios como tal estuviera de acuerdo, es que Dios lo que hace es que se manifiesta las culturas con tal de redimir a la humanidad. Pero esto del machismo y todas estas cosas, mi hermano, Dios sabía que iban a ser una realidad, pero siempre vemos en el corazón de Dios que Dios no estaba de acuerdo y que Dios en este caso siempre protegía a la mujer. Mi hermano, las mujeres fueron las más grandes colaboradoras del ministerio de Jesús. Ellas fueron las que estuvieron detrás de él llorando cuando él iba camino a la cruz del Calvario. Entonces, bueno, esto que podemos ver, que la mujer era como una propiedad, bueno, en ese contexto jurídico-social, era evidente que si un hombre se divorciaba de su mujer y la despedía del hogar, la dejaba totalmente desprotegida. Difícilmente otro hombre quería como quiera desposar a una repudiada. Ella debía regresar a sus padres, los cuales muchas veces eran ancianos, si acaso no se habían muerto ya. Y entonces, aún siendo anciano, como quiera estaba el problema de que ya estando viejito no la podían mantener, mi hermano. O sea, quedaba así forzada a vivir de caridad pública. O sea, la mujer repudiada quedaba en una situación de totalmente precaria, de pobreza, de indefensión económica, de desamparo social, y en algunos casos, los casos más terribles que sí se sucedían, porque sucedían en esos tiempos, era que la única salida era la prostitución. O sea, era horrible. Resultaba tan degradante la cosa para una mujer repudiada que el profeta Isaías mencionó a la mujer repudiada como ejemplo del sufrimiento más grande de Israel. Léalo, mi hermano, en Isaías capítulo 54, versículo 6. El profeta estaba consciente de esto. Entonces, el profeta Malaquías, para mitigarlo, llega a decir que Dios odia al que se divorcia de su mujer. Porque es que los casos con las mujeres eran terribles. Mi hermano, la repudiaban por cualquier cosa, la botaban, la mujer quedaba desprotegida como que fuera una basura. Muchas iban a la prostitución, otras estaban en la pobreza, otras acababan hasta de ambulante, de mendiga. O sea, el caso para la mujer era terrible. Bueno, pues entonces yo tengo que ver a quién estaba protegiendo Jesús y por qué dijo lo que dijo. O sea, aún así, si un hombre ya no deseaba vivir con su esposa y quería divorciarse,
podía hacerlo sin demasiadas contemplaciones. Por eso Jesús, al prohibir el divorcio, lo que hizo fue ponerse de la parte más débil, que en este caso era la que estaba amenazada socialmente, y es que era la mujer, o sea, en su época. Sin embargo, vemos con sorpresa cómo esta orden de Jesús fue más tarde suavizada por los autores bíblicos y adaptada a las diversas circunstancias que les tocaron vivir. Decimos suavizada entre comillas, porque la realidad es que las palabras de Jesús fueron adaptables y los autores bíblicos entendieron que tenían que adaptar las palabras de Jesús basándose desde algo ya establecido a algo que pudieran adaptar a la comunidad y a la cultura a la cual iban, la cual no iba a ser muchas veces la misma. O sea, se los voy a probar. En el Nuevo Testamento encontramos 4 versiones diferentes. El texto más antiguo que podemos ver nosotros está en esto de lo que se hablaba. Podemos ver que uno de los textos que está en la primera carta de Corintios, Pablo dice: a los casados no les ordeno yo, sino el Señor, que la esposa no se separe del marido. Si se separa, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su esposo, y que tampoco el marido despida a su mujer. Hasta aquí, Pablo repite lo que dijo Jesús, pero a continuación agrega: mire, si el cónyuge es no creyente y quiere separarse, entonces que se separe. En este caso, el cónyuge creyente no está ligado, porque el Señor los llamó a vivir en paz. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 15. O sea, vemos aquí que Pablo permite una excepción porque él puede ver lo que sucede en sus comunidades. O sea, cuando un pagano se convertía al cristianismo, no siempre era acompañado por su cónyuge, lo cual generaba tensiones y roces. Al ver esto, entonces Pablo permite la separación en sus comunidades, alegando una razón importante: que pudieran vivir en paz. O sea que Pablo, apenas 20 años después de la muerte de Jesús, ya adoptó la enseñanza original, misional, a la situación que le tocaba vivir. Y el Señor lo comprendió, y como quiera esto fue considerado parte del canon bíblico, porque está en nuestra Biblia. Décadas más tarde, Mateo presenta una segunda versión de la norma. Según él, Jesús habría dicho a los fariseos que Moisés permitió divorciarse de sus mujeres, pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Eso lo dice en Mateo capítulo 19, versículos 8 al 9. O sea, para Mateo, Jesús permite una segunda excepción: el caso de inmoralidad sexual. Cuando esto ocurre, según Mateo, el hombre puede divorciarse y volverse a casar. En realidad, no fue Jesús quien introdujo esta excepción, sino el mismo Mateo. ¿Por qué? Porque la inmoralidad sexual, de donde viene la palabra ahí, fornicación, que realmente es traducido como porneia, en la comunidad donde él vivía era un tema muy grave y sencillamente generaba ciertas y serias dificultades en la convivencia matrimonial. Por lo tanto, para evitar males mayores y salvaguardar la paz de las conciencias, digámoslo así, Mateo autorizó en esas circunstancias la disolución del vínculo. La pregunta es, ¿a qué inmoralidad sexual se refería? Porque la palabra fornicación no es mera fornicación, viene traducida realmente de la palabra porneia. Lo que pasa es que los autores originales trataron de venir y traernos todo el esfuerzo para que en nuestros idiomas pudiéramos entender, pero en ese tiempo ni tan siquiera existía el español. O sea, si vemos a la palabra que se refiere, porneia, es un término genérico, o sea, puede designar distintos desórdenes. O sea, no solo adulterio, no solo fornicación, también incesto, prostitución, vida disipada, o sea, cualquier desastre que tenga que ver con eso. O sea, por eso es que hay gente que no se ponen de acuerdo, y por eso es que las traducciones, para algunos, solo leerlas directamente en su idioma original les ha traído algunos conflictos. O sea, la cuestión aquí es que lo interesante es que Mateo permite una excepción a la indisolubilidad del matrimonio señalada por Jesús. O sea, por Jesús estaba prohibido totalmente divorciarse, pero el contexto de Jesús a su época era algo totalmente diferente. Entonces, vamos a seguir explicando. O sea, en el Evangelio de Marcos, yo estoy por la Biblia, mi hermano, usted me puede acompañar en confianza. En el Evangelio de Marcos descubrimos ahora otra enseñanza diferente sobre el divorcio. Según Marcos,
en su discusión con los fariseos, Jesús dijo que el hombre no debe divorciarse de su mujer. Marcos capítulo 10, versículo 9. Y cuando sus discípulos le piden una explicación, Jesús les aclaró: quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, lo que yo no entiendo aquí, los que son tan acusadores de los divorciados, pues tienen que obviamente abrir los ojos y leer los textos y ver a veces las discrepancias. Yo las estoy explicando, porque no es que la Biblia como tal se contradiga, sino que es que Dios nos está dando aquí un mensaje. O sea, aquí hay una sorpresa. Según Marcos, lo que ahora Jesús prohíbe no es el divorcio, sino volverse a casar. Mientras Mateo decía que Jesús condenaba la separación como tal, debido a la desprotección en la que quedaba la mujer, Marcos no prohíbe que el hombre se separe. Puede separarse. Lo que no puede hacer es casarse otra vez. Entonces vemos como que hay una diferencia. Entonces, ¿cuál es por fin? Bueno, yo sigo explicando. Esto se debe a que Marcos escribe para los cristianos de Roma. Y allí la mujer gozaba de autonomía social superior y podía contar con medios propios para la supervivencia, digámoslo así. O sea, de manera que la simple separación de su marido no la afectaba en su dignidad. Era una cultura diferente. Por eso un cristiano de su comunidad, si andaba mal con su mujer, podía divorciarse y seguir considerándose cristiano. Digámoslo así, por cualquier cosa. O sea, que sencillamente como que fuera por la nada. Entonces, la cuestión aquí es que esta no fue la única adaptación que hizo Marcos. También dice que Jesús prohibió que la mujer se divorciara de su marido. Hermano, ahora vamos a hacer una pausa aquí. Esto jamás lo pudo haber dicho Jesús. Jesús enseñó en Palestina y ante un auditorio judío. Según la ley judía, la mujer no podía divorciarse. O sea, ¿cómo es entonces que están diciendo esto? Que la mujer que se divorcie de su marido, porque no le está hablando a la judía, está hablándole como tal a otra cultura. Marcos escribe a Roma, donde la ley sí otorgaba a la mujer derecho al divorcio. Extendió la prohibición de Jesús también a ella para que quedara claro, o sea, que aunque la ley civil lo autorizaba, no era bien visto como tal el divorcio, digámoslo así, como hacer el divorcio como si nada o a lo que fuera y a lo que salga, no era como tal bien visto por la parte de Dios, digámoslo así. Bueno, sigamos explicando para llegar a la conclusión que queremos llegar. Entonces, ya vemos aquí lo que la Biblia dice, pero mire hermano, estamos tocando cada parte sin que se nos quede absolutamente nada. O sea, la cuestión aquí es que la sorpresa que nos damos, bueno, pues es terrible. Bueno, vamos a explicar otras cosas más. Ahora, finalmente, en el Evangelio de Lucas, hallamos la última versión sobre el divorcio, que también aparece en un segundo texto de Mateo capítulo 5 versículo 32. Para Lucas, Jesús enseñó, lo voy a leer en Lucas 16, 18. Lucas capítulo 16 versículo 18 dice: todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada por su marido comete adulterio. Según este dicho, Jesús no solo prohibió a un divorciado volver a casarse, sino también a un soltero casarse con una divorciada. Pero ¿por qué Lucas asumió esta postura? Bueno, porque en el Antiguo Testamento, y ahora usted me va a ayudar a buscar, yo le pido, mi hermano, o sea, anote los textos que yo le estoy dando porque siguen preguntando, pero sí, no. Te apunte los textos y llegamos al final a la conclusión. Hay que ver todo en la Biblia, todo. Yo tengo que ver todo y hay que ver las conclusiones y hay que ver todo. Esto no es a lo que dé, a lo que salga, ni porque sí, ni porque no, para que después digan, no, aquel dice que no, es lo que la Biblia dice, no lo que el predicador diga, lo que la Biblia dice. Si el predicador dice lo que la Biblia dice, pues entonces eso es lo correcto. Yo voy a leer aquí en Levítico capítulo 21, versículo 7. Dice, relacionado al Antiguo Testamento: debido a que los sacerdotes, estos eran de la tribu de Leví, eran hombres especialmente consagrados a Dios, no podían casarse con una divorciada, cosa que sí podían hacer los demás judíos. Entonces, Lucas asume una cierta postura que va más dirigida a la parte de Levítico capítulo 21, versículo 7. O sea, Levítico 21, 7 dice: con mujer ramera
o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. O sea, al parecer, Lucas quiso extender este estilo de vida a los cristianos de su comunidad para decir que ellos también eran consagrados a Dios y por lo tanto sus vidas debían de ser especiales y preservadas de lo que supuestamente pues pudiera deshonrarlo. Entonces vemos pues que si bien Jesús prohibió el divorcio, su norma fue más tarde adaptada por los autores bíblicos según las necesidades de cada comunidad, de manera que hoy tenemos diferentes versiones de ella. Vuelvo y resumo. Según Pablo, Jesús permitió el divorcio si un cónyuge se convertía al cristianismo y el otro no. Según Mateo, Jesús permitió el divorcio en caso de inmoralidad. Según Marcos, lo que prohibió fue que un divorciado se volviera a casar. Y según Lucas, prohibió incluso que un soltero se casara con una divorciada. Bueno, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Bueno, la conclusión que yo puedo poner acá es que realmente Jesús prohibió el divorcio, pero era porque tenía una buena razón para su época. En su tiempo, el matrimonio era un acuerdo social establecido por los padres cuyo móvil, digámoslo así, era una conveniencia mutua y no el amor. Y en caso de romperse el pacto, la mujer quedaba socialmente indefensa y expuesta a una vida inhumana. Por eso asumió la defensa del más débil y condenó la separación. Ahora, hoy día la iglesia debe de preguntarse, bueno, ¿aquella prohibición sigue teniendo vigencia? ¿Es aplicable al matrimonio moderno? Pues ciertamente no. Primero, porque en la sociedad actual la mujer puede ganarse la vida sola sin necesidad del varón. Segundo, porque el móvil que hoy lleva a dos personas a casarse es el amor. Si este fracasa, no se les puede prohibir volver a buscarlo. En tiempos de Jesús no podía decirse que el amor se acababa porque no había sido el móvil del matrimonio. Por eso no era motivo para el divorcio. O sea, es decir que hoy, habiendo desaparecido las dos razones por las que Jesús prohibió el divorcio, aquella orden hay que escudriñarla en su contexto, porque realmente en el móvil de proteger a la mujer no tiene vigencia hoy, porque hoy día cuando la mujer se divorcia no queda desamparada como en los tiempos bíblicos, y obviamente nadie se casa hoy día en nuestra sociedad, imagínense, de 13 y 17 años, eso no se puede, eso no se hace, eso en nuestra época está nulo. Entonces la pregunta ahora viene, ¿qué debe de hacer la iglesia? Bueno, lo mismo que Jesús, ponerse de la parte del más débil, eso es lo que la Biblia nos dice. Y el más débil siempre será el que se separa. O sea, por ejemplo, cuando un hombre se separa o una mujer se separa, los dos quedan lastimados, quedan inseguros, quedan con problemas económicos en muchos casos, quedan añorando a sus hijos, no los pueden ver. O sea, yo no puedo ponerme a decir que supuestamente si están separados y el uno está por el otro y la mujer que dejó a alguien, por poner un ejemplo de muchos casos aislados que hay, se va con otro hombre y entonces están viviendo por allá y hasta tienen hijos y se casan, que el otro hombre no puede rehacer su vida hasta que la mujer se muera. Mire, hermano, eso es un disparate, pero es que si hasta en escucharlo se oye. El que dice eso de esa forma así, mi hermano, necesita un conocimiento un poco más profundo de la palabra y del carácter de Dios. O sea, porque decir marido de una sola mujer, bueno, pero esa mujer se fue, está con otro, esa ya no es su esposa, están divorciados, la mujer rehizo su vida, la mujer está con el otro, ¿y por qué el otro no puede volver a comenzar? Mire, la misma Biblia dice que es mejor casarse a estarse quemando para que no tenga el don de continencia. Y Pablo, seguramente lo más probable es que Pablo haya sido viudo. La Biblia no aclara sobre eso, pero la realidad es que Pablo, cuando perseguía a los cristianos, era parte del Sanedrín judío. Para ser parte del Sanedrín judío, la persona tenía que haber estado casada. Pero es lo que yo le vengo explicando. O sea, una persona que tenía 20 años, una edad tan joven, y no era como tal, digámoslo así, bueno, casado, se le condenaba como que estaba en maldición. O sea, hay que estudiar la Biblia en su contexto. Lo más probable que el apóstol Pablo haya sido viudo o algo, porque es que de que haya sido solo soltero, siendo parte del Sanedrín, era imposible. Se lo digo de verdad, era imposible. O sea, la cuestión aquí es, bueno, cómo Jesús en su tiempo se puso del lado del más débil, que en ese caso era la mujer. Bueno, hoy día la iglesia tiene que ponerse de parte del más débil para restaurar. O sea, todo divorcio siempre va a ser una masacre emocional. Para que la persona vaya a la iglesia buscando de Dios y lo termine de destruir. O sea, uno de los encuentros, y esto yo lo dije en nuestra primera parte que ya habíamos hablado sobre este tema, uno de los encuentros más grandiosos en la vida de Jesús fue con la mujer, una mujer
que fue 5 veces divorciada, que además todavía vivía en concubinato. No porque vivir en concubinato sea probable, sino porque Dios también abrió la posibilidad para llegar a esta mujer. 5 veces divorciada, todavía vivía en concubinato, la samaritana que nos habla en Juan 4. Y Jesús se acercó a ella. Bueno, pues quiere decir que es perdonable. Quiere decir que Dios está dispuesto a restaurar. Quiere decir que si Dios se acercó a esta mujer que no estuvo divorciada ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino que estuvo divorciada 5 veces y todavía vivía en concubinato, bueno, pues entonces Jesús hizo el acercamiento para restaurar su vida. Dios mismo se le apareció. O sea, si yo voy a usar la Biblia, yo no puedo estar aislando textos y textos para poner un pretexto, porque yo he conocido evangelistas que se la pasaban, que los divorciados son el diablo. Y mire, y era una molestia, no porque, pues, yo me acuerdo, yo era jovencito, yo tenía como 13, 15 años, yo lo que quería era escuchar la Biblia. Siempre que hablaba tal y tal hombre o que invitaban o cualquier cosa, mire, eso era a estarle disparando a los divorciados. Yo hasta bien joven yo decía, bueno, pero ¿y este qué le pasa? ¿Cuándo va a hablar algo que tenga que ver con Dios de estarle tirando a la gente? Entonces, pues, después pasó 2 o 3 años después de que cogió de darle palo a los divorciados. Bueno, parece que el hombre no se preparaba, o parece que el hombre no estudiaba, o yo no sé qué la Biblia, o no se metía con Dios. Le tocó a él. La mujer lo mandó para el más allá. Entonces después no sabía dónde meterse porque ahora el divorcio le tocó a él. Para que vea que los seres humanos no somos superpoderosos y la cosa es que aunque él no quisiera divorciarse, la mujer sí, y él no tiene control, no iba a tener control sobre eso. Entonces le dio Dios una buena lección. Parecía como el avestruz, metiendo la cabeza debajo de la tierra. Si hubiera sido avestruz, mi hermano lo hubiera hecho. Entonces yo tengo, que ver el contexto. Si Pablo, Marcos, Mateo y Lucas supieron traducir su mensaje o usar el mensaje del divorcio por medio de la inspiración divina, porque toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo. No es que sea contradictoria, es que está inspirada por el Espíritu Santo para que veamos una verdad adaptable de la mente de Dios en las diferentes culturas y en el pensamiento de Dios, el cual es uno. La Biblia no cambia, pero obviamente nosotros tenemos que ver, obviamente acá, que Dios como ser perfecto no cambia, pero su trato hacia los seres humanos sí cambia. Lo vemos una y otra vez porque el perfecto es Dios, no el ser humano. Si usted en su contexto quiere decir que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer y por los siglos, queriendo decir que todo el trato de Dios va a ser igual para todo el mundo, pues entonces usted está diciendo que todos somos lo mismo. Y no todos somos lo mismo, mi hermano. Todos somos seres pensantes diferentes. Todas son culturas diferentes. Como quiera, Dios ha hecho y ha venido haciendo el acercamiento para que todos se salven. Mira el caso de la samaritana, 5 veces divorciada. O sea, la pregunta es, ¿hoy negaría Jesús la restauración, perdón y renovación a un divorciado vuelto a casar? Claro que no. Dios le daría la restauración. El único pecado no perdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no el divorcio. Estas cosas hay que traducirlas, hay que decirlas, pues obviamente en el contexto. Y si Marcos, Pablo, Mateo y Lucas supieron traducir su mensaje sobre el divorcio en un contexto cultural diferente, sería bueno que la iglesia también hoy lo hiciera, pero lo menos que hacen mucho es eso. Son un montón de juzgones, son un montón de neófitos, no conocen de la Sagrada Escritura, no saben explicar las cosas bien. O sea, el mensaje, mi hermano, de la iglesia no es el estar despedazando a la gente. Yo obviamente si tengo que decir una verdad, yo la digo, pero o sea, si yo voy a decir una verdad, yo tengo que dar una oportunidad en la verdad que yo digo para el arrepentimiento, para la restauración. El mensaje del evangelio es para que la gente tenga una oportunidad en todo, en esta vida y de esta vida a la venidera, porque si usted no se las está dando ni en esta vida, menos en la venidera la van a tener. Usted le está cerrando la puerta al cielo a otro. Y eso es sencillamente la dura realidad del asunto y la dura realidad de la cosa de lo que se está viviendo hoy día de esta crisis espiritual. Entonces, esto del divorcio, hay muchos casos aislados, casos de maltrato, casos de violencia, y que le digan a la mujer, no, que Dios dice que no te puedes divorciar, yo te puedo seguir maltratando. Y es como estos que dicen que la mujer se debe de someter al marido. Pero entonces parece que se les olvidó la parte que dice que a la mujer hay que tratarla como vaso frágil. No como saco de boxeo, ni como una pared
para darle puño. O sea, entonces, o sea, ¿es la Biblia a conveniencia o es qué? Porque la cuestión es que hay que ver también lo que hay en el corazón de cada cual y eso viene a ser, ¿verdad?, una realidad. Y este tema del divorcio se entiende tan claro como yo lo he venido explicando. Ah, no, que eso no es así. Ah, que yo no sé qué. Ah, que está de acuerdo. Mi hermano, la Biblia en su contexto, yo he dado texto, yo lo he pedido explicando. Usted lo puede chequear exactamente como yo se lo he venido dando. Y estas son cosas con las que muchos pastores y mucha gente que conocí a lo largo del tiempo trataron, trabajaron. Yo lo que pasa es que yo no fui como esta generación de ahora, que todos se lo creen que se lo saben y lo que no saben se lo inventan. Yo no, yo quise aprender. Yo busqué de pastores, yo busqué de mi mamá, yo busqué de gente que sabían. Yo pregunté, yo indagué, yo busqué, yo vi. Yo miré los temas que eran los temas controversiales, yo me preparé. Yo no estaba en bebidas de cerveza, ni bebelata, ni las fiesterías de allá que se la pasaban en Puerto Rico. Yo invertí mi tiempo para lo que sabía que iba a valer la pena. Y era aprender yo y enseñar y ayudar y levantar al caído y levantar la cabeza de muchos, de acuerdo a como Dios a mí me lo había hablado en un futuro, para que hoy día usted pueda tener esta palabra de poder y de gloria de forma bien clara. Hasta Dios mismo es divorciado. Entonces yo lo que no puedo entender es cómo explican que son parte de la iglesia de Cristo, que nosotros entramos por el divorcio de Dios a Israel antes de que Dios vuelva y rescate a Israel y lo restaure, y entonces hablan en contra de los divorciados y dicen que si una persona se divorcia y es adúltera, cuando muchas personas no tienen el control de que su esposa o su esposo se vayan, o que eran sencillamente víctimas de infidelidad, y no solo eso, sino víctimas de que los golpeaban, o de las golpeaban, víctimas de terribles cosas, mi hermano, cosas horribles, cosas que usted ni se imagina, que yo escuché desde pequeñito. O sea, entonces, o sea, claro, porque lo que pasa es que no les tocó a ellos. Y esto del fariseísmo es algo que ha venido a estar cada vez más rampante. Y desde que crecieron estas obras apostólicas y melancólicas de la prosperidad, esta gente ha venido a este otro extremo de la supuesta, entre comillas, como ellos se dicen, sana doctrina, a decirle sana doctrina a los que no saben, que se lo inventan. O sea, una cosa terrible y una cosa horrible que se está viviendo. Bueno, pues yo quiero que usted me diga cómo es que Jesucristo se acercó a una mujer que estaba divorciada 5 veces y que vivía en concubinato. Si se acercó, era que había oportunidad para salvación. Si se acercó, era que había oportunidad para restauración. Entonces, la gente siempre con esto también suele mencionar mucho el caso, ¿verdad?, de mi abuelo Gille y principalmente el caso del ministerio Cristo Viene. Bueno, pues yo le voy a decir también una verdad. Mi abuelo trabajó con una persona que siempre fue parte de la junta directiva de nombre Vicente Vale. Él se casó con una mujer que estuvo divorciada no una, no dos, sino 3 veces. Y él siempre fue parte de la junta directiva de él allá. O sea, y no es que yo por esto quiera venir y quiera acusar, pero es para que usted vea, si Dios tiene la oportunidad de restauración para uno, los tiene para otros. Y no se puede usar la palabra también a conveniencia. O sea, entonces en estas cosas yo también soy claro. Lo que estoy diciendo, usted, tan en confianza como todo esto, usted lo puede averiguar. Usted lo puede averiguar en confianza. Una persona de allá de la junta directiva que estaba casado de años con una mujer que estuvo divorciada 3 veces. Y ahí yo no veo que Dios los mandó al infierno, que Dios dejó o sea, mi hermano, aquí hay que estar viendo que si usted está divorciado, si usted está divorciada, si usted no tuvo el control del maltrato, de todo lo que vivió, yo le quiero decir de parte de Dios que usted tiene una oportunidad. La Biblia es clara y la cuestión aquí es que hay un pacto matrimonial. Yo no sé qué le pasa a la gente cuando se casan, que parece que, no sé, parece que cuando le dicen, cuando está el pastor casándolo, la pastora, la persona que los casa, que dicen que estarán fieles el uno al otro en la salud, en la enfermedad, parece que eso se les olvida. Mire, si usted está rompiendo el pacto
pacto que usted hizo, porque esto es un pacto, es un compromiso, ya usted está quebrantando a su promesa, usted está rompiendo su propio matrimonio, usted está quebrantando el pacto del matrimonio como es en nuestros tiempos y en nuestra cultura. No se crea que con Dios se juega, no se crea que la mujer es un títere suyo, no se crea que la mujer es un muñeco de trapo para tirarlo contra el piso, no se crea también que el hombre es cualquier cosa, no se crea que puede jugar y que puede de esto, como hay muchas mujeres también que se creen que pueden estar por ahí haciendo cuanta cosa, cuanto lo que me da la gana y después buscarse un hombre bueno, después de que han estado en fiesta y en cuanto revolú, en cuanto... Qué lindo, la más linda. O sea, mi hermano, eso no es así. Y la cuestión es, si usted quiere, y se lo digo, y a veces yo hablo fuerte, pero bueno, lo que pasa es que yo hablo la verdad. Si usted quiere que Dios restaure su vida, y por demás, si usted quiere que Dios le dé una buena mujer, mire, antes de casarse, piénselo bien, no se case después de un noviazgo de 6 meses, espere un poco más, conozca a la pareja, conozca a la persona, que después no le haga la vida un infierno y después usted pase por eso y venga gente que lo juzguen. A los que pues ya se divorciaron, mi hermano, si usted no tuvo el control, o mi hermana, si usted no tuvo el control sobre la cosa, que la maltrataron, que usted cometió un error, mire mi hermana, si usted desea un compañero, pídaselo al Señor, Dios puede restaurarla, pero usted también tiene que ver si le conviene casarse también o no, porque si usted ya cometió un error, no cometa un segundo. O sea, mire, yo lo que le digo es que hay tantos casos aislados que si yo me fuera a hablar paso por paso de todo lo que yo sé que muchos han vivido, de todos los casos aislados que se han escuchado, mire mi hermano, no terminamos, pero de lo que yo puedo resumir es que Dios a usted le puede restaurar, le puede levantar, y el propósito del matrimonio es que se cumpla un pacto, un pacto. Usted tiene que tratar a su esposa como vaso frágil, su esposa tiene que respetarlo, su esposa tiene que cumplir con su deber de esposa, y usted, caballero, tiene que cumplir también con su deber de esposo. O sea, no ser un vago, no ser un maltratante, no pegarle a su esposa, no llegar borracho. O sea, ¿dónde está el pacto matrimonial al cual usted supuestamente se sometió? Entonces, o sea, hay que ser claro con eso. Lo mismo para los cristianos. Cristianos que vienen, mi hermano, se casan, en la iglesia están alabando y adorando a Dios de la supuesta sana doctrina, eso que se llama, y la esposa la tratan como una basura. Mire, caballero, usted está quebrantando su vínculo matrimonial, usted está quebrantando su pacto matrimonial y está quebrantando lo que la Biblia dice. No se haga el tonto, no piense que porque la Biblia dice que ella no se puede divorciar. No, es que la Biblia no dice eso como tal en su contexto. O sea, usted está usando la Biblia para querer jugar con Dios, y con Dios no se juega, porque yo le quiero decir a usted que Dios no puede ser burlado. Y hoy día han tomado textos bíblicos para burlarse de Dios y para usar esto un jueguito de religión y para dominar a la gente y dominar a las mujeres y dominar en la casa. Mire, las mujeres se cansan, el ser humano se cansa. Usted lo que tiene que dejar de ser es un charlatán, y perdóneme la forma en la que se lo estoy diciendo, pero es la verdad. Usted lo que tiene que arrepentirse y pedirle a Dios que lo limpie, porque mi hermano, si Dios decide, Dios le tumba el matrimonio en nada por estarse aprovechando de las cosas, y Dios a usted lo castiga, como ha castigado a muchos evangelistas que se la pasaban, que los divorciados, que esos son unos hijos del diablo, que esos Dios los maldijo. Mire, cosas que yo he escuchado terribles, y cuando les tocó a ellos no supieron dónde meter la cabeza. Claro, porque claro, ahora calladito, porque cuando les toca a ellos ahí se callan. O sea, mire mi hermano, la cosa en esta parte hay que entender, esta es la esfera material. Nosotros no somos dioses ni pequeños dioses como otros lo han explicado por ahí. Nosotros somos simples seres humanos que vamos camino a una restauración poderosa, a un cuerpo de gloria donde sí seremos perfeccionados. Pero mientras estemos aquí, mi hermanito, vamos camino a la perfección. Y la Biblia, mi hermanito, perdóneme, pero se estudia en su contexto. No, que el único libro que hay que leer es la Biblia. Ni en la Biblia leen, porque cuando uno les menciona hasta del Pentateuco, ni lo leen. O sea, y hay otros que ya se creen que saben hebreo y ni la leen en español. O sea, es que yo no sé qué es lo que pasa con el hispano hoy día. O sea, quieren es más bien adaptar el machismo, adaptar todo lo que tiene que ver con todo de la cultura hispana de machismo y de todas estas cosas, adaptarlas a la Biblia. Y mi hermano, usted tiene que decidirse si Dios lo hizo libre de todo linaje, pueblo, lengua y nación, o si usted sencillamente quiere seguir en lo mismo. Porque para eso, mi hermano, usted se está perdiendo con una Biblia debajo del brazo. Así que mi oración
mi oración, mi petición ante el Señor es que Dios restaure a todos, que Dios ayude a todos. Y precisamente, mi hermano, o sea, estas mujeres que hoy día están presas de la violencia doméstica, que son cristianas, que están aguantando por el Señor. Mire, yo le digo, dele una oportunidad al hombre, pero si está bien agresivo y la cosa, usted tiene que separarse y usted tiene que proteger su vida, que no vaya a ser que un día vengan y la maten. Yo pues he conocido casos de mujeres que van a buscar ayuda donde pastores y viene el pastor y lo único que le dice es que no se puede divorciar. Pero mi hermana, mi hermanita, o sea, usted no tiene que ir a donde ningún pastor para preguntar eso. Usted tiene que ir a donde la fuente correcta, que es Dios. Si usted le está maltratando, si usted le está pasando mal, si usted está siendo víctima de maltrato y de violencia doméstica, usted lo que tiene que poner es una buena denuncia y usted lo que tiene que hacer es separarse de esa persona y proteger su vida. Si Dios restaura la cosa y el hombre se arrepiente y usted quiere perdonar, bueno, ya eso es otra cosa. Ahora, si usted considera que es mejor separarse, bueno, pues hay que hacer lo que se tiene que hacer, porque es que yo no le puedo decir que no cuando sí. O sea, mi mamá junto con mi abuelo, en este caso, trataron, mi hermano, por muchos motivos y por muchas maneras y también, bueno, de varias partes se trató para el caso, ¿verdad? Digámoslo así, bueno, con el caso del matrimonio de mis padres, que la cosa estaba un poco color de hormiga brava, digámoslo así. No se pudo, no se pudo. Pues, ¿qué se hizo? Pues se concurrió en el divorcio porque no se podía, sencillamente. Y eso no es para irme yo de ningún lado ni del otro. Sencillamente es que cuando no se puede, no se puede. Ahora, casarse otra vez, pues yo le digo, la cuestión es que hay que tener cuidado. O sea, si usted quiere que Dios le restaure, no cometa los mismos errores que antes. Ahora, yo me voy a la parte de Noé, cuando decía que comían, se casaban y se daban en casamiento. Bueno, yo le voy a explicar en el contexto lo que habla eso en el tiempo de Noé. Se casaban, se divorciaban, se casaban, se volvían a divorciar, se volvían a casar, se volvían a divorciar como si nada y luego terminaban casados con una pareja del mismo sexo. Justamente lo que se está viviendo hoy, y se lo voy a explicar más en el contexto del tiempo profético. Mujeres decepcionadas, hombres decepcionados, sí, porque se está viviendo. Perdóneme, es fuerte lo que voy a decir, pero es que usted lo sabe. Mujeres decepcionadas, hombres decepcionados, terminan divorciándose y divorciándose, la cosa no funciona, pero también es culpa de ellos y de ellas, porque no vieron bien y sencillamente no reflexionaron. Entonces, dicen que las mujeres que dicen que todos los hombres son malos, pues entonces se buscan una pareja del mismo sexo. Hombres que dicen que todas las mujeres son malas, entonces se buscan una pareja del mismo sexo para tratar. Eso es lo que se está viendo hoy día, mi hermano, como en el tiempo de Noé. La decepción de muchas personas los está llevando cada vez más a más confusiones y a errar cada vez más. Hay que cuidarse. Mire, yo he estado tratando y estoy tocando aquí en esta parte final que nosotros decidimos sacar exclusiva de este tema todas las posibles soluciones. Y como quiera, no las vamos a tocar todas porque son muchos casos aislados y esto ya son cosas que las trate más un pastor en una iglesia, pero un pastor capacitado. Porque estas cosas no las puede tratar una persona que sencillamente diga que no, que todo es pecado, que qué sé yo, que esto no es así. Tiene que ser una persona capacitada y tiene que ser una persona, mira, donde Dios le abra puertas y usted entienda, bueno, si la persona, pues como, bueno, usted entenderá y usted se lo buscará y Dios usted lo guiará. Pero este es un tema que los pastores tienen que tratar más porque nosotros los evangelistas no nos metemos mucho en esa parte. Claro, yo como esta es mi página, pues yo lo enseño, yo lo predico, hemos hecho ya 2 partes del asunto y ahí es que yo a usted le oriento porque hay mucha gente perdida y he escuchado por aquí, la gente a veces cree que yo no leo los mensajes, sí los leo. Algunos responden en otras ocasiones como son iguales mensajes. Yo lo que hago es que termino por hacer estos videos y respondo porque me da cosa los casos de algunas personas que viven un infierno porque quieren servirle a Dios, quieren seguir a Dios, pero hay gente que predican que están todavía más lejos de Dios y no entienden ni papa de la Biblia. Entonces, yo no me puedo, o sea, que yo tengo una corbata o que me pongo una corbata, eso no me hace a mí más predicador que otro. O sea, es el conocimiento, mi trato con Dios, o sea, a la conclusión que llegamos, el propósito de Jesús fue venir a rescatar lo que se había perdido. El propósito de Jesús fue restaurar al caído.
Pero el propósito de Jesús para poder llegar a todo es, mi hermano, arrepentimiento. Y eso quiere decir que usted, mire, haga reflexión, no sea orgullosito, usted sepa que usted es humano, miren lo que se equivocó, mire cómo Dios, ¿verdad?, lo puede ayudar, mire cómo Dios le puede dar la mano, estudie a usted mismo, corrija sus errores y mire, mi hermano, pues ¿qué le puedo decir yo? Siga hacia adelante, que Dios tiene grandes cosas preparadas para usted. Y la cuestión es que si en esta vida, escuche, si en esta vida no nos restauramos, menos vamos a estar preparados para la restauración final que será en la eternidad. Esto aquí donde vivimos, donde tenemos nuestros pies ahora, es el paso inicial para la eternidad. Eso hay que metérselo en la cabeza. Mi hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde, hacia adelante en el Señor. Y por eso es que yo digo, que vienen y preguntan, pero sí o no, pero si sí o sí no. Mi hermano, estas cosas no se responden como si sí o sí no. Yo no sé si otros predicadores le dicen sí o no y un texto bíblico y ya. Mi hermano, la Biblia no es una receta de cocina. La Biblia sencillamente lo que nosotros vemos aquí es algo para escudriñarlo. No es una receta ni una lista que yo tenga que sencillamente leer literalmente y ya. Sí, la Biblia tiene un lenguaje literal, pero también tiene un lenguaje profético, un lenguaje espiritual, un lenguaje simbólico. La Biblia nos habla de diferentes maneras. Yo tengo que seguir la pista bíblica como lo hemos hecho aquí. Tenemos que tomar nuestro tiempo, tenemos que sentarnos, tenemos que digerirla, tenemos que hablarla. Si no, no pudiéramos cumplir el mandamiento bíblico que nos dice que meditemos en ella. Por eso es necesario, porque la Biblia no es una receta de cocina. La Biblia no es una receta de instrucciones para armar un televisor. O sea, la Biblia sencillamente es la mente de Dios que debemos de escudriñar. Entonces, mi hermano, hay que abrir los ojos. O sea, yo no puedo estar diciendo que si sí o si no, sencillamente. O sea, entonces, ¿qué espera usted? Porque es que yo tengo que decir lo que la Biblia dice, mostrarle a usted la evidencia bíblica, hablar con evidencia. Aquí hablamos con evidencia. La primera parte de que nosotros hablamos de este tema, que está también en YouTube, y habíamos subido anteriormente aquí en Facebook, casi nadie pudo decir casi nada. Lo único que vinieron a querer contradecir, hasta se les cayó la boca, porque todo lo que dijimos fue bíblicamente correcto y ellos ni se enteraron, ni sabían. Entonces lo mismo hacemos con esta segunda parte. Se les calla la boca, porque es que yo no puedo decir sí o no simplemente. Yo tengo que traer la evidencia bíblica, porque lo que yo digo es lo que Dios dice. Somos voceros de Dios, no voceros de nuestra propia perspectiva humana. Nosotros no estamos llamados a agradar al hombre ni a agradar a fariseos religiosos. Estamos llamados a agradar a Dios y a buscarnos y a vernos en el contexto bíblico. Sigamos por el camino que es, por el camino que Dios manda, y veamos la cosa con un hilo. Esto no es que sí o no, que sí o no, que sí o no. No. Esto es poco a poco, y que como Dios nos dice, y escudriñando la cosa tal y como se la hemos dicho en nuestro mensaje hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde. Pues mi oración y mi esperanza es que, mi hermano, si hay problemas, pues que usted pueda solucionar, que usted pueda en su matrimonio trabajar, que Dios restaure. Claro, esa es la oración de todos, pero si no se puede, muchas veces no se puede, y no pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. Eso es una realidad, pero claro, la oración principal es que la cosa funcione, que la cosa mejore, y que Dios haga grandes cosas, porque Dios también restaura los matrimonios, y hemos escuchado también muchos testimonios de eso. Lamentablemente yo no puedo decir que han sido también todos los testimonios y todos los casos, porque son muchos. Es una cosa que es, mi hermano, caso aislado. Si se fuera a tocar esto del divorcio, no se terminara. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, hacia adelante en el Señor. Para nosotros ha sido más que un placer nuevamente el compartir la palabra. Comparte este video de este tema tan controversial, y nosotros lo que esperamos es, obviamente, que se restauren los matrimonios, que se restaure la vida de los divorciados, que se restaure la vida de mucha gente, que mucha gente antes de casarse lo piensen bien, que sean dirigidos por Dios, no por sentimientos ni por engaño del maligno, y que también que Dios avergüence a todo este montón de religiosos que se han levantado hoy día, que lo que hacen es condenar a todo el mundo como si ellos ya tienen el cielo allá arriba comprado. Hacia adelante en Cristo y en victoria siempre. Que Dios les bendiga, y recuerde, estamos haciendo un grupo exclusivo aquí en nuestra página en Facebook, un grupo exclusivo para que usted se vuelva un supporter. Vuélvase un supporter de nuestra página.
y añádase al grupo que estamos empezando nuevo para que compartamos también material exclusivo, que además del material que ya compartimos en nuestra página y que el material que compartimos en nuestro YouTube, pues que también adicional para nuestro grupo exclusivo compartamos, ¿verdad? Hay material donde nadie va a estarse metiendo, ¿verdad? A estorbar, ni a estar tratando de entorpecer, ni como a veces se han metido, aunque realmente no nos hacen nada, porque siempre seguimos en nuestro mensaje y nada pasa, pero bueno, para estar cada vez con más tranquilidad compartiendo el mensaje del Evangelio. Hacia adelante en Cristo y en victoria siempre. Dios les bendiga.